Las historias de las civilizaciones antiguas siempre han encendido la imaginación humana, pero pocas generan tanto asombro como los incas. Su legado arquitectónico desafía al tiempo y sus orígenes siguen envueltos en un misterio que incomoda a la historia oficial. ¿Fueron simples hombres que surgieron de los Andes o descendían de un linaje divino marcado por fuerzas cósmicas? En este viaje revelaremos mitos silenciados, leyendas inquietantes y teorías que desafían todo lo que creías saber. ¿De dónde vinieron realmente? ¿Qué secretos ocultaban en su relación con los dioses y quizá con seres de otros mundos? Cada pregunta abre una puerta hacia lo inexplicable, un eco que aún resuena en los valles sagrados. Prepárate para adentrarte en un relato donde la frontera entre la historia y lo prohibido se desvanece. Los incas aún guardan secretos que podrían cambiar la manera en que entendemos el pasado, y tal vez también el presente. Si este tema despierta tu curiosidad, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para descubrir más revelaciones ocultas. Durante miles de años, los Andes fueron testigos de un suceso trascendental: la llegada de figuras celestiales que traían consigo conocimientos místicos y herramientas que transformarían la vida de los pueblos indígenas. Con la llegada de estos seres, surgió la civilización inca y con ella un legado misterioso. Las leyendas cuentan que los dioses no solo trajeron tecnología avanzada, sino también enseñanzas espirituales. Veneraban a Viracocha, el dios creador, quien durante la noche recorría el cielo estrellado, compartiendo sabiduría con aquellos dignos. Se dice que esta conexión se mantiene viva entre los descendientes, quienes aún realizan rituales para invocar la guía de estos antiguos seres. A medida que la historia avanza, los vestigios de su llegada se fusionan con las montañas y los valles en una danza eterna de fe y tradición. La búsqueda de evidencias se convierte en un viaje donde muchos creen que los fragmentos de la verdad están escondidos entre las ruinas olvidadas de la vasta cultura incaica. La creación del mundo según la cosmovisión incaica es un relato que trasciende generaciones. Desde el tiempo inmemorial, los incas creían que su existencia era parte de un ciclo eterno, donde el universo, la tierra y los seres humanos coexistían en armonía. Esta conexión con el cosmos se refleja en su arquitectura, mitologías y ceremonias. Los mitos relatan que el primer humano fue creado a partir de la tierra y el agua, lo que simboliza la relación vital entre estos elementos. Al igual que los astros en el cielo, así se unieron sobre la tierra, formando la base de su civilización. Esta historia no solo habla del origen, también de la responsabilidad espiritual que el hombre comparte con la naturaleza. Al profundizar en estos relatos, nos encontramos con la esencia misma de la identidad inca. Cada rincón del Tahuantinsuyo era un reflejo de estas creencias, donde los paisajes moldaban sus vidas cotidianas. Con cada mito, los incas reforzaron su conexión con el mundo, desafiando la cantera de conocimiento que aún perdura en nuestra realidad. El pueblo inca poseía una profunda reverencia por sus ancestros, quienes eran considerados los pilares de su existencia. Se creía que el linaje tenía un propósito sagrado y que cada individuo llevaba consigo la historia de sus antepasados. Este legado no solo se expresaba en la construcción de grandes templos, sino también en la práctica de rituales ancestrales. Los incas realizaban ofrendas y ceremonias para honrar a los espíritus de sus antepasados, invocando su protección y sabiduría en la vida cotidiana. Los objetos sagrados, como la huaca, representaban la esencia de los ancianos caídos, quienes seguían guiando a la comunidad en sus decisiones. La veneración de estos espíritus formaba parte integral de la cosmovisión inca. Este respeto ancestral se entrelazaba con su relación con la tierra y los astros. Los incas sabían que el pasado influía en el presente y cada elección que hacían estaba impregnada de la historia de sus antepasados. Así,
El legado de los ancestros no solo surge como un recuerdo, sino como una fuerza viva que continuaba moldeando sus vidas en una travesía interminable. En las profundidades de las selvas y montañas de Sudamérica yacen las huellas de civilizaciones que han permanecido en el olvido. Muchas de ellas coexistieron con los incas, y todo parece indicar que compartían un conocimiento ancestral del cual se alimentaron. Pero su existencia ha sido eclipsada por el poderío incaico. Las investigaciones arqueológicas han mostrado indicios de culturas que florecieron antes y durante el auge inca, como los tihuanacotas o los huari, quienes desarrollaron tecnologías avanzadas que desafiaban su época. Estos pueblos tenían tradiciones, costumbres y creencias que enriquecieron el tejido cultural del Tahuantinsuyo. Sin embargo, su legado ha quedado oculto entre las páginas de la historia. El descubrimiento de restos arqueológicos y escritos antiguos indican que estas civilizaciones jugaban un papel crucial en la narrativa incaica. Su influencia podría haber moldeado no solo la religión, sino también la organización social de esta gran civilización. Las preguntas sobre la verdadera conexión entre los incas y estas culturas nos llevan a indagar más allá de lo evidente, buscando las raíces de una historia que se niega a ser olvidada. Las rocosas montañas andinas son el escenario de impresionantes edificaciones que cuentan historias de un ingenio sin par. Las construcciones incas, desde sus ciudades sagradas hasta sus templos, poseen un carácter enigmático que invita a la reflexión. Entre sus muros guardan secretos que trascienden el tiempo, dejando a los historiadores asombrados por su perfección. Uno de los mayores misterios radica en la técnica de construcción que utilizaron. Las piedras encajaban sin necesidad de mortero, lo que ha llevado a especulaciones sobre su conocimiento de la ingeniería y la manipulación de energía. Se rumorea que los incas utilizaban sonidos y vibraciones para trasladar y moldear las piedras. Aún hoy se desconoce el origen de tal maestría. La forma en que estas construcciones se integran con su entorno natural plantea preguntas sobre su visión del mundo. ¿Fueron simplemente funcionales o estaban imbuidas de significado espiritual? Al investigar, encontramos que estas edificaciones pueden ser vistas como el reflejo de su relación con el cosmos. Así, el legado de las construcciones incas continúa inspirando a quienes buscan descifrar la clave de su grandeza. La figura del sol en la cosmología inca es central y profundamente simbólica. Inti, el dios solar, no solo representaba la luz y la vida, sino también la conexión entre el mundo humano y el sagrado. Las profecías relacionadas con el sol han permanecido a lo largo de los siglos, reservando un lugar especial en el corazón de los descendientes incas. Desde tiempos inmemoriales, se creía que cada amanecer traía nuevas oportunidades y que la llegada de Inti marcaba el ciclo eterno de la vida. Sin embargo, también existían presagios sobre el futuro, mensajes que anunciaban cambios drásticos en la civilización. Las ceremonias que honraban al sol buscaban apaciguar su ira y asegurar los cultivos. Los sacrificios humanos, aunque difíciles de aceptar, eran parte de esta devoción. A medida que el tiempo avanzaba, muchas civilizaciones actuales conservan elementos de estas tradiciones. A familiarizarnos con la profecía del sol, se abre nuestro entendimiento sobre cómo los ancestros integraron la espiritualidad con la naturaleza, convirtiendo el cosmos en una experiencia tangible que aún perdura hoy en día. La agricultura fue la columna vertebral de la civilización inca, un elemento que no solo sustentaba su economía, sino que también simbolizaba la conexión entre el hombre y la tierra. Sin embargo, los métodos que emplearon para cultivar la tierra están rodeados de secretos fascinantes que aún no han podido explicarse del todo. Los incas desarrollaron técnicas agrícolas innovadoras, como las terrazas en los Andes, que les permitieron aprovechar al máximo el terreno montañoso. Además, eran expertos en la cría de llamas y alpacas, cuyas fibras les proporcionaban materiales cruciales para su vestimenta.
Detrás de estos logros se oculta un profundo respeto por la naturaleza y su ritmo, así como un conocimiento extenso sobre las estaciones. El maíz, considerado sagrado, se cultivaba en diversas regiones, y su importancia en rituales religiosos muestra el vínculo espiritual que los incas tenían con sus cosechas. La relación entre el ser humano y la agricultura era una danza sagrada donde cada germinación se celebraba como un regalo de los dioses. Así, los secretos de la agricultura inca no solo representan su ingenio, sino también un testimonio de su amor por la tierra que habitaban. El idioma que hablaban los incas, el quechua, se alza como una de las lenguas más antiguas y ricas de la humanidad. Considerado un vehículo sagrado de comunicación, su resonancia espiritual va más allá de la mera transmisión de información. En cada palabra se encuentra una conexión con los ancestros y con el universo mismo. Este idioma no solo contenía estructuras gramaticales complejas, sino también palabras que reflejaban su relación con la naturaleza y sus creencias. En el quechua, cada término representaba un concepto integral que conectaba al ser humano con su entorno. Esta rica simbología hicieron de la lengua un tesoro invaluable para comprender su cultura y espiritualidad. El quechua se precisó como un sistema de conocimientos, donde cada expresión hablaba no solo del presente, sino también del pasado ancestral. En el linaje de las palabras, los incas perpetuaron sus enseñanzas a través de la oralidad, convirtiéndose en herederos de una vasta sabiduría. Hasta hoy, su uso sigue siendo un símbolo de identidad y resistencia, una lengua que sigue hablando a través de los ecos del tiempo. Las calzadas incas, conocidas como el Capac Ñan, entrelazan los vastos territorios del imperio y son una obra maestra de la ingeniería. Estos caminos no solo servían para el tránsito de personas y mercancías, sino que también eran considerados sagrados. Cada paso sobre su superficie resonaba con la historia y la espiritualidad de la civilización inca. La red de caminos abarcaba más de 25.000 kilómetros, uniendo ciudades, tierras de cultivo y lugares ceremoniales. Su construcción reflejaba un profundo conocimiento de la geografía, clima y ecología de la región. Con cada curva y pendiente, estas vías eran testimonio de la conexión entre comunidades, tanto físicas como espirituales. Los viajeros que transitaban estas rutas llevaban consigo más que mercancías. En sus trayectos se comunicaban con los espíritus de la tierra, dejando ofrendas que representaban su gratitud. La conexión de los caminos con lo sagrado revela la vibración espiritual de los incas en una dimensión más amplia, recordándonos que cada viaje es, en su esencia, una búsqueda de conexión con lo divino. Los mitos que rodean la realeza inca son fascinantes y envueltos en misterio. La creencia de que los emperadores eran descendientes directos del dios Sol, Inti, les otorgaba un estatus casi divino. Este vínculo ancestral no solo los diferenciaba, sino que fortalecía su legitimidad como gobernantes de un imperio vasto y diversificado. Las ceremonias de coronación eran ricas en simbolismo, donde se realizaban rituales públicos para asegurar la conexión con el celestial. El sacrificio de alpacas y llamas se llevaba a cabo, y la sangre del animal era considerada sagrada, un elemento de comunión con los dioses. Esta relación del linaje real con lo divino no solo brindaba poder, sino que también imponía un deber moral hacia su pueblo. A través de las generaciones, la figura del Inca se convirtió en un faro de esperanza y guía espiritual. Las historias sobre su legado siguen vivas en las tradiciones contemporáneas, recordando que la sangre real no solo representaba un linaje, sino también un compromiso inquebrantable con su comunidad. Así, la esencia de su sangre persiste, resonando en cada rincón del mundo inca. Las ciudades incas, hoy en día, siguen sorprendiendo por su intrincada planificación y asombrosa ubicación.
Aunque Machu Picchu es la más famosa, existen numerosas ciudades ocultas que aún permanecen inexploradas. Se dice que estas urbes ocultas guardan tesoros y secretos del pasado que podrían cambiar nuestra comprensión de la civilización inca. Cada una de estas ciudades es un laberinto de piedra, donde las fachadas muestran la maestría en la construcción. Sin embargo, un manto de misterio cubre su historia, pues algunos arqueólogos creen que hay más que simple arquitectura detrás de su diseño. Estas ciudades podrían haber sido centros espirituales, lugares de encuentro entre humanos y dioses, o incluso refugios de sabiduría ancestral. El descubrimiento de nuevas ciudades a menudo es seguido por interrogantes sobre su propósito y conexión con Machu Picchu. ¿Eran parte de un sistema convergente de conocimiento o caminos espirituales? Cada nueva excavación, cada hallazgo, nos recuerda que el legado inca no está agotado. La búsqueda por desentrañar las historias de estas ciudades ocultas continúa, invitándonos a descubrir un mundo de maravillas todavía por revelar. A medida que se ahonda en el mundo inca, surgen teorías intrigantes que sugieren una posible conexión con seres de otros mundos. Desde antiguos textos hasta leyendas que han sobrevivido, algunos investigadores sostienen que los incas poseían un conocimiento que trasciende el de la humanidad común. Esta búsqueda de la verdad invita a cuestionar nuestra percepción sobre la historia. Las descripciones de ciertos fenómenos astronómicos y tecnologías avanzadas en la cultura inca han llevado a especulaciones sobre contactos interplanetarios. Existen relatos que sugieren la visita de seres de otro planeta, quienes compartieron conocimientos sobre agricultura, astronomía y construcción. Este intercambio cósmico podría haber sido la clave para su rápido ascenso a la grandeza. Mientras algunos ven estas teorías como fantásticas, otras voces argumentan que son necesarios en la búsqueda de respuestas. El misterio que rodea la cultura inca invita a preguntarnos: ¿qué secretos se esconden entre sus glifos y relatos? En cada rincón de su legado se siembra una semilla de curiosidad sobre lo que somos y lo que nos conecta con el universo. La búsqueda de respuestas sigue viva, mostrando que la historia puede estar entrelazada con lo extraordinario. La riqueza cultural de los incas se manifiesta en sus complejos rituales, una mezcla de fervor espiritual y tradición ancestral. Sin embargo, muchos de estos rituales han sido olvidados o alterados a lo largo del tiempo. Desde ceremonias de siembra hasta festivales en honor a los dioses, los incas comprendían la importancia de rendir homenaje a fuerzas mayores. Cada ritual estaba impregnado de simbolismo, y la participación del pueblo era vital para sellar la conexión con lo divino. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores, gran parte de esta tradición fue desterrada, dejando un vacío en la cultura. Lo que era una celebración colectiva se desvaneció en la historia, y los relatos de esos momentos de unión se han convertido en ecos distantes. Hoy, algunas comunidades intentan recuperar esas prácticas, reavivando el vínculo con sus ancestros. El renacimiento de estos rituales sugiere que el espíritu inca todavía persiste y que, aunque olvidados, sus ritos perduran en la memoria de quienes sienten la conexión con su civilización. Regresar a las raíces puede ser un camino hacia la sanación y la reafirmación de una identidad perdida en el tiempo. En la vasta red de leyendas antiguas, la mística de Lemuria se entrelaza con la historia inca de maneras sorprendentes. Considerado un continente perdido, se dice que Lemuria fue el hogar de civilizaciones avanzadas que poseían conocimientos ancestrales sobre espiritualidad y energía. Algunas teorías sugieren que los incas pudieron haber heredado parte de esta sabiduría en su viaje hacia la grandeza. Las similitudes en la arquitectura, los rituales y el respeto por la naturaleza reflejan un hilo conductor que une a ambas culturas. Se cree que los lemurianos estaban en contacto con entidades cósmicas que les otorgaron conocimientos sobre la agricultura, la astronomía y la medicina.
los cuales habrían influido en la forma de vida incaica. Aunque la existencia de Lemuria es objeto de debate, su mística resuena entre aquellos que buscan respuestas en el pasado. La exploración de estas conexiones invita a cuestionar los límites de la historia oficial y a abrirse a lo desconocido. La red de influencias y legados interconectados sugiere que las civilizaciones no son entidades aisladas, sino parte de un todo mayor que continúa revelando sus secretos en la búsqueda de la verdad. La leyenda de Lemuria nos recuerda que tal vez lo que consideramos imposible podría tener raíces en lo más profundo de nuestra historia. En la tradición inca existían figuras consideradas guardianes del conocimiento, los sabios y ancianos encargados de transmitir la historia y enseñanza a las nuevas generaciones. Estos individuos no solo eran respetados por su sabiduría, sino que su papel era fundamental para la continuidad de la cultura inca. Los guardianes de la sabiduría actuaban como mediadores entre el pueblo y el mundo espiritual. Eran custodios de secretos y rituales que aseguraban el bienestar de su comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de estos conocimientos se han perdido, dejando un vacío que aún busca ser llenado a través de la investigación y la memoria colectiva. El resurgimiento del interés por la figura del sabio es un recordatorio del valor que estas enseñanzas representan. En la actualidad, algunas comunidades andinas intentan recuperar esta dinámica, revalorizando el papel de los ancianos como transmisores de sabiduría ancestral. Este camino hacia el reencuentro con su historia puede ser un vehículo capaz de sanar heridas y restablecer la conexión entre el pasado y el presente. A medida que las leyendas se entrelazan, la mítica Atlántida ha capturado la imaginación de muchos, y su posible conexión con los incas se vuelve un tema fascinante. Se dice que Atlántida fue una civilización avanzada que poseía tecnología y conocimientos asombrosos, los cuales, según algunos, pudieron influir en la cultura inca a través de sus tradiciones y prácticas. Las similitudes entre los relatos de Atlántida y la rica historia inca en términos de desarrollo urbano y espiritualidad han llevado a especulaciones sobre un intercambio de ideas y conocimientos. Los antiguos relatos de Platón describen una sociedad ideal, pero desaparecida, mientras que el imperio inca fue conocido por su organización y su conexión con lo sagrado, planteando la posibilidad de que los incas hayan heredado ciertos conocimientos de esta civilización perdida. Al examinar las culturas antiguas, se vislumbra un panorama en el que el saber fluye entre civilizaciones y criaturas míticas. La conexión con Atlántida añade otra capa al misterio de los orígenes incas, invitándonos a descubrir si las tradiciones incaicas podrían haber sido influenciadas por las enseñanzas de un mundo que se encontraba más allá de sus montañas. Así, la búsqueda de la verdad puede abrir puertas a un pasado que permanece en la penumbra de la memoria colectiva. Viracocha, el dios creador de los incas, es una figura central en su mitología y sus profecías son igualmente intrigantes. Se creía que Viracocha se manifestaba en momentos de crisis o transformación, guiando a su pueblo en tiempos difíciles. Estas profecías, transmitidas oralmente, reflejan una conexión profunda entre lo divino y la humanidad. Cada evento significativo en la historia inca era precedido por los anuncios de Viracocha, quienes pronosticaban cambios en el mundo natural o el destino del pueblo. A medida que los incas enfrentaban calamidades, las visiones de su dios se convertían en una fuente de esperanza, brindando alineación durante la adversidad. Esta creencia en la intervención divina reforzaba el vínculo entre el pueblo y sus deidades. A medida que los tiempos se apremiaban, el legado de Viracocha se tornaba oscuro, dejando preguntas sobre el futuro de la civilización. Sin embargo, muchas comunidades aún siguen rindiendo homenaje al Dios creador, encontrando en la sabiduría ancestral las respuestas que buscan. A través de la permanencia de estas historias, la esencia de Viracocha perdura,
recordándonos que la relación entre lo humano y lo divino es un viaje que sigue en curso. Machu Picchu, la joya de los Andes, es un símbolo icónico de la civilización inca. Sin embargo, detrás de su belleza escénica se esconden misterios que desafían la comprensión. Su construcción, ubicación estratégica y propósito afectan la narrativa que hemos estado acostumbrados a escuchar durante siglos. Los arqueólogos han discutido durante mucho tiempo si Machu Picchu era una ciudad, un centro astronómico o un refugio espiritual. La disposición de sus piedras, los templos dedicados al sol y las prácticas ceremoniales realizadas en este lugar han llevado a teorías que van desde la astronomía hasta la armonización energética. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de su majestuosidad y su significado para los incas? Muchos coinciden en que Machu Picchu es un espejo de la grandeza inca, un lugar donde el espíritu de su cultura todavía palpita. Sin embargo, a medida que nuevas excavaciones se realizan y la tecnología avanza, cada hallazgo abre nuevas preguntas. La búsqueda de respuestas sobre los misterios que rodean a Machu Picchu invita a explorar no solo su historia, sino también la forma en que nuestros ancestros se conectaron con su entorno de una manera que aún carecemos de entender por completo. La relación de los incas con la tierra se encuentra íntimamente relacionada con la figura de Pachamama, la diosa madre que simboliza la fertilidad y la naturaleza. Las ofrendas a Pachamama eran rituales centrales en la vida cotidiana de los incas y su significado va más allá de lo material, representando respeto y devoción hacia la tierra. Cada año, durante las cosechas, el pueblo inca ofrecía alimentos, sana y otros objetos sagrados a Pachamama en ceremonias que resaltaban su conexión con el ciclo de la vida. Era un acto de gratitud, y esta práctica se asociaba no solo con la obtención de abundancia, sino también con el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. De esta forma, el respeto por Pachamama era uno de los pilares de la cultura incaica. Desafortunadamente, muchas de esas tradiciones se han perdido con el tiempo, aunque se han revivido en algunas comunidades. La importancia de Pachamama y el significado de sus rituales nos muestran que la reverencia hacia la tierra trasciende épocas, invitando a reflexionar sobre nuestro papel en su conservación. En esta conexión espiritual, los incas nos enseñan que cuidar la tierra es una responsabilidad colectiva y un legado que debemos honrar. La vida en el imperio inca estaba marcada por un sentido profundo de conexión entre los mundos terrenal y espiritual. Sin embargo, los relatos también hablan de conflictos que trascendían lo físico, una guerra de almas que luchaba por influir en los destinos de los humanos. Estas batallas no eran visibles, pero su impacto se percibía en el día a día de cada inca. Se dice que los dioses y seres espirituales luchaban por la lealtad de las almas humanas, tratando de guiarlas en la dirección de sus voluntades. La vida cotidiana de un inca no solo se trataba de subsistir, sino de navegar esta compleja interacción con lo sagrado y lo desconocido, donde cada decisión estaba impregnada de espiritualidad. Esta guerra de almas también llevó a la práctica de rituales de protección, donde se ofrecían oraciones y ofrendas como una forma de apaciguar a las entidades superiores. La historia inca nos recuerda que su vida estaba siempre entrelazada con la lucha cósmica, enseñándonos que nuestras acciones tienen repercusiones que van más allá de este plano. La narrativa nos invita a reevaluar cómo nos relacionamos con el mundo espiritual que nos rodea, reavivando la conciencia sobre el impacto de nuestras elecciones. El Capac Ñan, conocido como el Gran Camino Inca, es mucho más que una simple red de caminos. Es un símbolo de unidad y una manifestación de la ingeniería avanzada de la civilización inca. Construido para conectar diversas regiones del vasto imperio, su historia es un testimonio del ingenio y la visión de los incas, quienes lo consideraron un vínculo crucial entre pueblos y culturas. Los orígenes del Capac Ñan se remontan al crecimiento del imperio y su necesidad de comunicarse de manera eficiente y efectiva.
Los caminos fueron diseñados con gran precisión, adaptándose a la geografía andina, lo que demuestra un profundo entendimiento de la topografía local. Aún hoy, este sistema es admirado por su capacidad de conectar diversas comunidades, facilitando el comercio y la interacción cultural. Sin embargo, más allá de su funcionalidad, el Capac Ñan también cumplía un rol sagrado. Este camino era considerado un hilo conductor entre el mundo terrenal y el espiritual, lo que resalta la sinergia entre lo físico y lo metafísico en la vida de los incas. Cada recorrido por este camino llevaba consigo un sentido de reverencia, invitando a la conexión con los ancestros y los dioses, recordándonos que los caminos del pasado aún trazan nuestro camino presente. Las piedras han sido testigos silenciosos de la historia de los incas y su simbolismo es profundamente espiritual. En la cultura inca, se creía que las piedras podían transmitir mensajes de los dioses y servir como intermediarias entre el mundo humano y lo divino. Cada roca se consideraba un remanente de sabiduría ancestral que merecía respeto. La utilización de la piedra en las construcciones no solo se limitaba a su función práctica, sino que también incluía un significado sagrado. Las estructuras, templos y caras de rocas presentan inscripciones enigmáticas, cuya interpretación sigue siendo un desafío. Muchos investigadores creen que estas marcas podrían guardar secretos sobre rituales, eventos históricos o lecciones morales transmitidas a las futuras generaciones. Al mirar las antiguas edificaciones, somos invitados a escuchar el susurro de las piedras que han sobrevivido al paso del tiempo. Cada metamorfosis en la roca es un eco del pasado, recordando que el mensaje de los incas sigue vivo y nos invita a indagar más allá de lo visible. La conexión espiritual entre el ser humano y la tierra se refleja en estas piedras, sirviendo como un recordatorio de la necesidad de escuchar y aprender de las lecciones del pasado. Aunque los incas son a menudo considerados la civilización predominante en el antiguo Perú, las tradiciones de los chancas arrojan luz sobre otra perspectiva. Este grupo, rival militar de los incas, poseía una rica cultura y tradiciones que contribuyeron a la diversidad del paisaje social andino. Aunque su relato ha sido opacado, su influencia perdura en la memoria colectiva de la región. Los chancas eran conocidos por su valentía y habilidades militares, pero también practicaban una forma de organización social y creencias espirituales que desafiaban la unicidad incaica. Sus rituales y celebraciones sociales reflejan una conexión profunda con la tierra y el respeto hacia sus ancestros, que era uno de los fundamentos de su identidad cultural. Hasta hoy, algunas comunidades andinas resguardan vestigios de las tradiciones chancas, integrándolas con su propia narrativa. Su legado fusionado nos recuerda que las civilizaciones no son entidades estáticas, sino que se entrelazan en un contexto de transformación constante, tejidas en una rica red de historias compartidas que desafían el olvido y la historia oficial. La espiritualidad andina es un vasto tejido que abarca múltiples creencias, rituales y conexiones con la naturaleza. Entre los incas, esta espiritualidad estaba impregnada en cada aspecto de la vida, desde la agricultura hasta la organización social, constituyendo la base de su civilización. La contemplación y la reverencia a los elementos naturales eran fundamentales en su cosmovisión. Para los incas, cada fenómeno natural era un reflejo de lo divino, lo que permitía una relación armoniosa entre el ser humano y la tierra. La creencia en la interconexión entre todas las formas de vida era vital, y el respeto por Pachamama, la Madre Tierra, guiaba sus acciones cotidianas. Así, la espiritualidad andina no solo se concebía como un aspecto religioso, sino como una manera de vivir en respeto y equilibrio con todo lo que les rodeaba. La transmisión de estos valores sigue viva en muchas comunidades contemporáneas. La búsqueda de la espiritualidad andina nos invita a redescubrir formas de conexión con el entorno y el respeto por los ancestros.
Este legado nos ofrece lecciones atemporales sobre la convivencia pacífica y la armonía con la naturaleza, rescatando el sentido original de ser parte de un todo. Dentro de la rica mitología inca, el jaguar aparece como una figura emblemática que simboliza fuerzas poderosas y la transición entre mundos. Este magnífico felino, venerado y respetado, se considera un guía espiritual en el viaje del alma hacia el más allá. El jaguar representa la valentía y la introspección a través del poder, invitando a la reflexión sobre el viaje personal de cada individuo. El viaje del jaguar abarca no solo un paso físico, sino también un camino espiritual que lleva al alma a la inmortalidad. En el contexto inca, se creía que el jaguar poseía la habilidad de conectar con los mundos de los vivos y los muertos, sirviendo como un puente entre estas dimensiones. Las historias que rodean a este animal estaban cargadas de un profundo simbolismo en la cultura inca, donde cada encuentro representaba un encuentro con lo sagrado. En la contemporaneidad, muchos continúan buscando la conexión espiritual con el jaguar, temiendo su poder y respetando su esencia. Al explorar este viaje interno, entendemos que el jaguar se convierte en un guía que nos muestra la verdad detrás de nuestras propias leyendas personales. Este viaje de autoconocimiento invita a adentrarse en el alma, donde el espíritu del jaguar sigue vivo en forma de transformación y autodescubrimiento. A medida que exploramos la historia de los incas, nos encontramos con un relato lleno de eventos y figuras que han sido ignorados o marginados por la narrativa oficial. Esta historia oculta sugiere que la civilización inca era un crisol de culturas, tradiciones y prácticas que se fusionaban para formar una de las sociedades más complejas del mundo antiguo. Los antiguos textos hablan de líderes y guerreros que han sido borrados de los anales del tiempo, cuyas contribuciones fueron fundamentales en la formación del imperio. Los relatos de resistencia y rebeldía, así como de innovación en la agricultura y la tecnología, se entrelazan en el tejido de su historia. Sin embargo, muchos de estos aspectos han quedado en la sombra, superados por la narrativa de la conquista. Hoy surge un interés renovado por redescubrir estas historias olvidadas. La búsqueda de nuevos hallazgos arqueológicos y la reinterpretación de los restos materiales pueden ayudar a arrojar luz sobre la vida diaria de los incas, las relaciones interculturales y las tradiciones que marcaron su existencia. Esta historia oculta no solo revela aspectos fascinantes de su civilización, sino que también invita a reevaluar lo que sabemos. Una historia rica en matices y sutilezas que aún está por descubrirse en su totalidad. La llegada de los conquistadores españoles marcó un punto de inflexión en la historia inca. Sin embargo, el legado que dejaron atrás es ambiguo. Traían consigo tanto destrucción como la posibilidad de una mezcla cultural que daría origen a nuevas tradiciones. A través de su influencia, la historia de los incas se transformó, dando paso a un nuevo capítulo lleno de desafíos y resiliencia. Aunque la conquista significó la ocupación y el saqueo de las riquezas incas, también facilitó el intercambio de ideas entre ambas culturas. Algunos conquistadores, como el famoso cronista Bernabé Cobo, reconocieron la sofisticación de la cultura inca, admirando su organización social y tecnológica. Sin embargo, este legado es a menudo presentado desde una perspectiva unilateral que borra la voz de los pueblos originarios. A medida que llega el tiempo de la reconciliación, algunas comunidades están tratando de recuperar su identidad y antecedentes post-conquista. En este proceso destacan las influencias que han dado forma a su cultura contemporánea y la manera en que han resistido a lo largo de los siglos. El legado de los conquistadores, aunque marcado por la adversidad, pueden dar lugar a una nueva narrativa, donde la diversidad y la resistencia forjan los lazos de una identidad en constante evolución. La pregunta sobre los verdaderos orígenes de los incas ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. La búsqueda de sus raíces se ha convertido en un viaje apasionante, llevándonos a través de diversas teorías y especulaciones.
Desde rumores de conexiones con civilizaciones antiguas hasta la posibilidad de un origen mítico, esta búsqueda es un reflejo de la curiosidad humana por entenderse a sí misma. Los vestigios arqueológicos y las leyendas orales han generado múltiples hipótesis sobre de dónde vinieron los primeros incas y cómo se establecieron en la vasta región andina. Cada descubrimiento añade una nueva capa a la narrativa, mientras que las historias ancestrales apuntan a la idea de que los incas son parte de un relato más amplio, donde la migración y la adaptación son clave para su historia. El proceso de exploración y descubrimiento continúa reflejando un deseo insaciable de descifrar el enigma de los orígenes incas. A medida que se desentrañan nuevos datos, se abren caminos hacia el entendimiento de su identidad cultural y espiritual. En esta búsqueda hay un llamado imperioso a reconocer que la comprensión de nuestros orígenes va paralela al reconocimiento de nuestro presente, moldeándonos a cada paso en esta historia compartida. En la cultura inca, los ancianos eran venerados como portadores de sabiduría y experiencia, actuando como guías de la comunidad en su búsqueda de conocimiento y equilibrio. La transmisión de saberes era esencial para mantener viva la cultura, y estos ancianos desempeñaban un papel crucial en la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones. Las enseñanzas de los ancianos abarcaban no solo la historia y la tradición, sino también principios morales y espirituales que guiaban la vida de la comunidad. En sus historias se encontraban lecciones sobre la vida, la naturaleza y la conexión con lo divino. La oralidad era clave en esta transmisión, donde cada relato parecía estar impregnado de una energía ancestral, fortaleciendo el lazo entre pasado y presente. Hoy en día, el legado de los ancianos sigue vivo, y muchas comunidades intentan recuperar y reafirmar estas enseñanzas como una forma de identidad. Su sabiduría no solo se pierde en el tiempo, sino que se convierte en un faro que ilumina el camino hacia el futuro, recordándonos la importancia de aprender de las experiencias de quienes vinieron antes que nosotros. Reconectar con estas enseñanzas es un viaje de autodescubrimiento que nos invita a honrar nuestras raíces. Las montañas andinas son veneradas en la cosmovisión inca como guardianas de secretos sagrados. Se creía que cada montaña poseía un espíritu propio, conocido como Apus, que ofrecía protección y guía. Este misticismo en torno a las montañas refleja la conexión profunda que los incas tenían con su entorno natural. La importancia de las montañas se palpaba en los rituales y ceremonias que se llevaban a cabo en sus laderas. Estas prácticas representaban el deseo de mantener una armonía entre el ser humano y la tierra, buscando siempre el favor de los apus para asegurar la abundancia y el bienestar de la comunidad. Las montañas representaban no solo desafíos físicos, sino también una conexión mística con lo divino. Hoy, el legado del misticismo andino sigue siendo relevante y muchas comunidades encuentran consuelo y sabiduría en la naturaleza que les rodea. Al explorar las enseñanzas de los Andes y su espiritualidad, podemos recuperar esa conexión que nos recuerda que las montañas son más que simples formaciones geológicas, son portadoras de conocimiento ancestral que aún busca ser comprendido. A lo largo de la historia, los incas no existieron de forma aislada. Su civilización floreció en un contexto de interacción con otros pueblos. Las relaciones que establecieron fueron fundamentales, y aunque a menudo se presentan como conquistas unilaterales, hay un legado compartido de conocimiento y cultura que sigue vivo en la tradición andina. Los intercambios entre los incas y otros grupos, como los aymaras o los huancas, generaron un mosaico cultural rico en tradiciones, tecnologías y prácticas espirituales. Esta interacción permitió la difusión de conocimientos y es evidente en la arquitectura, gastronomía y celebraciones que caracterizaban a la región. La confluencia de estas culturas resalta que la riqueza de la historia no se da en compartimentos estancos, sino como parte de un continuo proceso de evolución.
Hoy buscamos esas conexiones con el fin de aprender sobre la diversidad y la riqueza de nuestras herencias culturales. Recordando que la historia se forja a través de interacciones y enseñanzas recíprocas, comprendemos que la verdadera esencia de la identidad andina es un reflejo de la diversidad que la ha enriquecido a lo largo del tiempo. Cada pueblo, cada historia, cuenta y teje el relato colectivo que seguimos construyendo hoy. Uno de los misterios más intrigantes de la historia inca es la repentina desaparición de su civilización. Aunque una serie de factores, como las invasiones y la llegada de los conquistadores, jugaron un papel fundamental, muchos se preguntan si hubo otros elementos que contribuyeron a la caída del imperio inca. Las teorías van desde desastres naturales, como terremotos o sequías, hasta conflictos internos y luchas por el poder. Sin embargo, la falta de documentación y pruebas concluyentes ha llevado a la especulación. La desaparición de una civilización tan sofisticada plantea preguntas sobre la fragilidad de las culturas y cómo el cambio puede llevar a la disolución de una identidad. Hoy, la búsqueda de las causas detrás de esta desaparición invita a los investigadores a redescubrir el pasado y a cuestionar nuestras suposiciones sobre la historia. Cada descubrimiento se convierte en una pieza del rompecabezas que trata de entender por qué un imperio tan grande se desvaneció de la noche a la mañana. En esta indagación, encontramos ecos de advertencias sobre la necesidad de cuidar y preservar las culturas que aún navegan en nuestras sociedades contemporáneas. La historia de los incas está lejos de ser un relato cerrado. Un mundo por descubrir nos invita a explorar los secretos y misterios que aún permanecen ocultos bajo la vasta superficie de los Andes. Las ruinas, las tradiciones y las leyendas que continúan influyendo en la región son la promesa de nuevos hallazgos y conocimientos que nos llevan a repensar lo que conocemos sobre esta civilización. Cada día, arqueólogos y académicos se embarcan en la búsqueda de respuestas utilizando nuevas tecnologías que revelan detalles insospechados. Las tradiciones vivas y las lenguas ancestrales que aún se hablan son recordatorios de que la herencia inca sigue latente, lista para ser reivindicada y celebrada por las generaciones actuales. Este viaje hacia el descubrimiento no solo debe centrarse en el pasado, sino también en cómo seguir construyendo sobre ese legado en nuestro presente. El mundo por descubrir nos presenta la oportunidad de seguir indagando, participando y conectando con las raíces incaicas. A medida que buscamos entender y apreciar su sabiduría, también recordamos que nuestras propias historias se entrelazan con las suyas. Abramos juntos las puertas a un legado que nos invita a explorar y a reescribir la historia de una manera que honre la diversidad y la grandeza del pueblo inca. La historia de los incas, con su complejidad y rica simbología, nos invita a profundizar en los misterios que han perdurado a lo largo de los siglos. Al desentrañar la conexión oculta que explica su verdadero origen, nos encontramos buscando respuestas en cada rincón de su legado. Las tradiciones, mitos y ritmos de esta civilización nos desafían a no solo mirar hacia el pasado, sino también a reflexionar sobre cómo sus enseñanzas pueden resonar en nuestro presente. Es imperativo recordar que la cultura inca no se limita a las páginas de la historia, sino que vive en la memoria de sus descendientes y en la esencia de los entornos que habitaron. Los legados de su espiritualidad, los sabios ancianos y las tradiciones nos ofrecen valiosas lecciones sobre cómo vivir en armonía con nuestra tierra y comunidad. Te invitamos a seguir explorando, aprendiendo y compartiendo estos conocimientos. Comenta, suscríbete y únete a esta búsqueda de comprensión. Recordemos que la historia no es solo una serie de eventos, sino una interacción rica y viva que nos forma a todos. Descubramos juntos los secretos que el tiempo ha escondido y asegurémonos de que la esencia inca
permanezca iluminando el camino hacia un futuro donde el respeto por la diversidad y la historia se vuelvan pilares de nuestra sociedad.